Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos viendo nuestra carta, la carta a los Colosenses. Vamos allá, Colosenses capítulo 1. Hemos estado viendo el tema principal de esta carta, que es la preeminencia de Cristo. Y si usted tiene ahí Colosenses, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, hemos visto que del versículo 1 hasta el 23, que la fe de los colosenses por Jesús era escuchada por varios lados. Usted lo puede ver ahí en sus versículos. También ellos mostraban su amor por Dios y mostraban su amor por el prójimo, por la persona que estaba ahí con ellos. Todo esto por la esperanza que tenían en Dios, en esa esperanza futura. Eso les animaba a seguir fieles día con día. Eso les ayudaba a amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo. Versículos más adelante, del versículo 15, nos describe esta carta quién es Cristo, y nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Primogénito, ya hemos hablado cuando se explicó esta parte, que primogénito no significa el primer creado. Lo que significa es la supremacía, el lugar que Él tiene, que es el primero por encima de todas las cosas. Versículos nos dicen que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dejar en claro que Jesús es antes de todas las cosas, que Jesús es la cabeza de esta iglesia, de toda la iglesia, de la iglesia en conjunto, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahí tenemos ese versículo clave que nos habla del propósito de esta carta o del tema general de esta carta. Por medio de Jesús y su obra en la cruz, reconciliar todas las cosas, reconciliar a los colosenses para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles, pero también reconciliar al mundo perdido y no nada más a ellos. Del versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 5, Pablo nos da su ejemplo y nos dice y nos muestra cómo él está sufriendo por seguir a Cristo y por la esperanza de Cristo. Pablo está siendo castigado por anunciar el evangelio y está encerrado, ahí está en prisión, está en cárcel, y nos habla que el estar en la cárcel es tan solo una manera de Pablo de participar en las aflicciones por Jesús. Todo esto él lo hace pensando en Jesús. Ahora, ¿qué pasaba con la gente que estaba afuera? En este caso con los colosenses que eran creyentes. ¿Qué sucedía con ellos? Ellos tenían algunas presiones de parte de su familia, de parte de la misma gente del pueblo. Y en primer lugar es que había muchos griegos y gentiles que no eran creyentes. La segunda es que había muchos griegos y muchos gentiles que sí eran creyentes. Griegos y judíos que sí eran creyentes. Entonces, ¿qué pasaba? Griegos, normalmente ellos toda su vida habían vivido en el politeísmo, tenían un montón de dioses. Entonces, a la hora que se les predica de Jesús, les dicen, Él es Jesús, Él es el único. Había un montón de conflicto con lo que ellos habían creído toda su vida, con su familia. Había gente que podía tener la mayor de su familia, que eran griegos, creyentes de todos estos dioses, pero ahora había un nuevo creyente en Cristo y entraban en conflicto. Y habría otro problema o otra carga de parte de los judíos, que había judíos creyentes que ellos instaban, exhortaban, casi obligaban a las demás personas a que cumplieran la ley que ellos tenían, la ley que era para ellos. Ellos también querían que otras personas la cumplieran, cuando una vez que Jesucristo se ha puesto en sacrificio, todas estas cosas ya no son necesarias. A partir del capítulo 3 viene un parteaguas aquí y nos va a hablar de la manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para los creyentes en Él. Capítulo 3 y 4 se encarga, en capítulo 1 y 2 nos explicó quién es Cristo, nos habla de quién es Cristo, que somos completos en Él, y nos da toda la teoría. Pero capítulo 3 y 4 ahora nos dice, bueno, ahora que conoces todas estas cosas, tu manera de vivir debe ser de la siguiente manera. Y es por eso que en el capítulo 3 versículo 1 usted empieza a leer y dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba. Es porque entonces va a decir, bueno, si tú has creído en Cristo, si ha habido un cambio en ti, entonces tú debes de estar buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner su mente en las cosas de arriba. Pablo los reta a vivir en el presente como la clase de humanos, como la clase, ahora sí que de transformación que vamos a tener y ser completos en la vida futura. Por esa esperanza que tú tienes en el futuro, hoy en día tienes que vivir como si ya tienes esa esperanza hecha realidad en tu vida. Los primeros, después del versículo 5 en adelante, nos muestra el viejo hombre. La vieja naturaleza que está presente en la vida de cada persona y ahora en la del creyente. Y Pablo lo que dice es, haz morir pues lo terrenal. Y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Estas 4 cosas relacionadas todas con actos sexuales ilícitas en la vida de las personas. También dice, haz morir la avaricia, porque esto también es del viejo hombre. Avaricia es codiciar, las ganas de querer más, aún más que Dios mismo. Y ahí se pierde la preeminencia de Cristo, al menos en nuestras vidas, en Él no. Y al final de este versículo dice, porque esto es idolatría. ¿Qué sucede? Que cuando tú anhelas más esas relaciones sexuales ilícitas, cuando anhelas más la avaricia, cuando anhelas más cualquier tipo de pecado, se convierte en una idolatría, porque Dios ya no está por encima. ¿Quién es lo que está por encima? El pecado. Entonces les dice, todas estas cosas, déjalas atrás. Además de estas cosas, deja la ira, el enojo, la malicia, blasfemia y palabras deshonestas, porque este conjunto de cosas no pertenecen a los hijos de Dios. Estas cosas, este grupo de cosas pertenecen al viejo hombre y no más a los que ahora viven en Cristo. Y por eso dice, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, ahora que se han despojado del viejo hombre, haciendo creer que ya se han despojado del viejo hombre y se han puesto el de la nueva naturaleza, se han vestido, se han puesto la vestimenta que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Esta palabra renovando se usa 2 veces en la Biblia y habla de cuando Dios transforma al creyente de una etapa a otra más alta y a otra más alta, y cada día nos vamos transformando, nos vamos renovando hasta que un día seamos hechos en gloria con Cristo Jesús. Y por eso dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, no hace distinciones entre aquellos que han decidido seguir a Cristo. Y el tema que vamos a ver hoy son los versículos del 12 al 17 y nos habla del compañerismo cristiano. Nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad estas cosas. La predicación pasada nos hablaba de desechar todas estas cosas de la vestimenta antigua, y esta predicación nos dice, bueno, una vez que has desechado eso, ahora te tienes que vestir de esta manera. Versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La proposición de esta mañana y lo que pretendemos enseñar es que por cuanto Cristo me ha dado una identidad nueva de aquellos que han resucitado con Él, yo debo mostrar sus virtudes consecuentes a esta naturaleza o este nuevo nacimiento, soportando y perdonando a mis hermanos de la manera que Cristo la hace conmigo. Yo creo que todo estuviera bien tranquilo si no diría de la manera con que Cristo lo ha hecho conmigo. Pero una vez que te ponen que de la misma manera como Cristo lo ha hecho, tú y yo también lo tenemos que hacer. Y vamos a explicar estos versículos. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esta primera parte de lo que Pablo se encarga es primero de enseñarles a los colosenses su nueva identidad en Cristo. Ustedes que ya han creído en Cristo, ustedes tienen una nueva identidad, son parte de un pueblo escogido de Dios, son parte de un pueblo santo y son parte de un pueblo amado. No llega diciendo,
Tú si crees en Cristo, bueno, tienes que ser esto y esto. No, Pablo lo primero que se encarga es explicarte, ok, has puesto tu fe en Cristo, entonces tú eres una persona escogida, eres santo y eres amado. Primero te dice y te enseña quién eres en Cristo y después te va a pedir algunas responsabilidades. 1 Pedro 2, 9 y 10, se los leo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes son o cómo son o qué identidad tienen las personas que han decidido poner su vida a los pies de Cristo? Este versículo nos dice que son linaje escogido. Las cosas que antes exclusivamente le pertenecían a Israel, a ese pueblo valorado por Dios, ahora su sacerdocio y su llamado ya no son exclusivamente de Israel. Estos ahora son propiedad de todo cristiano y ahora en un sentido más grande y espiritual. Otra parte que dice este versículo, dice, nosotros somos un real sacerdocio. ¿A qué se refiere con sacerdocio? Anteriormente el sacerdocio era separado de la realeza, pero ahora en Jesús, quien es nuestro rey y sacerdote, nos ha juntado en un solo pueblo. También dice pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa? Que le pertenecemos a Dios. Usted, no sé si le ha tocado ir de repente a algunos museos y llegas a un museo y de repente ves un zapato ahí puesto. Pero este zapato no es una obra de arte ni nada. Bueno, resulta que este zapato fue usado por fulanito de tal, quien ha sido uno de los más grandes velocistas, y entonces entiendes por qué ese zapato está ahí. Resulta que hay un traje militar, y un traje militar, ¿por qué tiene que estar en un museo? Bueno, es que ese traje militar lo usó uno de los grandes en batalla, y entonces entiendes por qué ese traje está ahí. Esta parte que dice pueblo adquirido por Dios, lo que nos está diciendo es que nosotros somos unas personas comunes y corrientes, pero que una vez que Dios las ha adquirido, han aumentado su valor en Cristo. Así como estos objetos pudieran estar ahí en un museo. Estos títulos de linaje escogido, real sacerdocio y pueblo adquirido, inicialmente le pertenecían al pueblo de Israel. Éxodo 19, Deuteronomio 4, Deuteronomio 7, Isaías 43 nos dicen de esto. Pero ahora en Jesús somos un pueblo adquirido por Dios. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que antes estábamos sin privilegios, ahora tenemos grandes privilegios en Cristo. Todos aquellos que han puesto su fe en Él. Este es un mensaje maravilloso y este pasaje de 1 Pedro recuerda los privilegios y la identidad. Y es para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué con el pasaje de Colosenses? El pasaje de Colosenses es con el fin de impactar la manera en la que el creyente vive el día de hoy. Te dice, ¿quién eres tú para impactar la manera en la que vives el día de hoy? Es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, como linaje escogido. Una vez que conoces a Cristo, tu vida es una nueva criatura. No solo eso, sino también como un real sacerdocio. Tenemos un acceso directo para con Dios. Déjame decirte, si antes no había un acceso directo con Dios, ahora sí. Como nación santa, un nuevo gobierno por un rey perfecto. Somos un pueblo adquirido por Dios, no estás solo, sino que hay alguien que está contigo y ese es Dios, un dueño. Y estas razones afectarán la manera en la que vives tú. Esto es lo que Pablo se encarga de mencionar antes de decirles qué es lo que tienen que hacer. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Reina Valera, nueva versión dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, como santos y como amados, entonces tú tienes que vivir de la siguiente manera. Pablo les instaba a los colosenses a que vieran esos grandes privilegios que tienen en Cristo Jesús.
porque no los conocían, se les olvidaba. Y esto no para que vayan por todos lados alardeando que son los escogidos, que son los amados y que son son escogidos, son amados y son santos. No es para que fueran por todos lados, sino diciendo de eso, sino para que vivieran a la medida del pueblo que eran, de esta identidad. Entonces es bien importante darse cuenta quiénes son y que Dios te ha transformado, es lo que le dice a los colosenses. Tiene que haber una congruencia. Por eso el capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces estas cosas. Y eso es lo que Pablo se encarga. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña cómo vivir, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora que comprendes quién eres en Cristo y los privilegios que te han sido otorgados, ahora sí les comunico la manera en la cual deben de vivir. Y son los siguientes versículos. Esta nueva identidad, la identidad de un mexicano, ¿cómo es? Usted va a un partido de fútbol del mundial, allá en Rusia o allá en Europa, ¿y cómo distingues a los mexicanos? Su sombrerote, la bandera, y van todos ahí. Ahora, ¿realmente todos usamos esos sombrerotes aquí? No los usamos, pero es la identidad del mexicano, al menos en el exterior, allá fuera de México. Pero lo distinguen, es su identidad. Llegas aquí y se desilusionan porque piensan ver a todos con el sombrerote. Pero es la identidad del mexicano. ¿Qué podemos decir? Hay una identidad del mexicano que los extranjeros lo caracterizan porque los mexicanos son fuertes, son valientes y son aguerridos. Esto al menos lo encontré en una página del exterior, fuera de México. Y hablan que los mexicanos tienen esta identidad y yo creo que es muy válida. Y esto identifica a los mexicanos. Además del chile, los tacos y las enchiladas. ¿Cuál es la identidad del creyente? No es nada más que estas tres cosas, tres características de la identidad que representa a los cristianos. Versículo 12, parte B, nos habla de las virtudes de la nueva identidad. O sea, tú en Cristo eres escogido, santo y amado. Tú eres eso. Tú eres lo que Dios dice ser y no lo que tú crees ser. Dios ya te está diciendo, tú eres esto. Después que conoces estas cosas, una persona que es cristiana, que ha creído en Cristo, que sigue a Cristo, vive de la siguiente manera. ¿Y cómo es? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Lo que Pablo está diciendo es que ahora en tu nueva identidad de Cristo tienes la capacidad de mostrar algunas virtudes o de mostrar estas virtudes, cosa que antes no podías. Todas estas producidas por el Espíritu Santo que vive en la vida del creyente. Y es por esto que las personas que no han creído en Cristo no pueden mostrar estas características por la ausencia del Espíritu Santo. Una vez más, si pues habéis resucitado con Cristo, estas cosas van a estar presentes en la vida del creyente. Y si no están, arrepiéntete y cúmplelas. Es la primera instancia. Y si no las quieres cumplir y te importa un cacahuate, revisa tu vida en Cristo. Ahorita vamos a ver, porque ahí es donde empiezan los problemas dentro de una iglesia. En primer lugar, de entrañable misericordia. ¿A qué se refiere con entrañable misericordia? No solo habla de una misericordia, sino de una entrañable misericordia. O sea, una misericordia que viene desde lo más profundo del corazón. Que cuando tú ves la desgracia o la dificultad de tu hermano, eres movido desde las entrañas, acción producida por el Espíritu Santo, para estar con tu hermano y animarle y ayudarle. A eso se refiere con entrañable misericordia, y hace una referencia que vamos a ver más adelante, pero dice de la manera como Cristo lo ha hecho con nosotros. Cuando Cristo vio nuestra desgracia, que estábamos muertos, que íbamos al infierno, Él tuvo una entrañable misericordia a tal grado de morir por estas personas.
de morir por nosotros. De esa manera, hermanos, dentro de la iglesia debemos de vivir de una entrañable misericordia. Y cuando haya un hermano en una situación difícil, en una dificultad, en una desgracia, la virtud de un verdadero cristiano no es voltear la cara hacia otro lado, sino es mirar por tu hermano y que seas movido para con tu hermano, y no voltear la cara y decir aquí no pasa nada. A eso se refiere la entrañable misericordia. Y siempre recuerda, la misma compasión que tuvo Cristo por ti es la misma compasión que tú debes de sentir por tu hermano, la misma. También dice, bueno, una pregunta: ¿alguna vez has tenido esta entrañable misericordia por alguien más? Una gran pregunta, para analizarnos cada uno de nosotros. La segunda virtud de la cual habla es de benignidad, que también se vistan de benignidad. Y esta benignidad es la bondad producida por el Espíritu Santo para procurar lo bueno para mis hermanos. Que tú estés procurando el bien de tu hermano. Entrañable misericordia es bajo una desgracia, bajo una dificultad, y la benignidad es simplemente procurar lo bueno de tu hermano. Está tu hermano, ves que pudieras hacerle algo mejor para que él, procurar algo bueno para él, y entonces una virtud del creyente es hacerlo. No es estar compitiendo para ver quién es mejor, híjoles, es que si yo le proporciono esto, él va a ser mejor que yo, es que él tiene más, es que nada. Es que si tú tienes la oportunidad de mostrar benignidad, de procurar algo bueno para tu hermano, que no gires la cabeza hacia otro lado y que lo hagas. Cristo vio la oportunidad de procurar lo bueno para nosotros y también lo hizo. Esto va en contra de la naturaleza antigua. Pero bien dijo Pablo, versículos anteriores, que hagan morir lo terrenal, y más bien que muestren estas virtudes. Hebreos 12, se los leo, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que si tú no muestras una entrañable misericordia, si tú no muestras benignidad, despójate de ese pecado, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, que al mostrar la benignidad para con nosotros, él lo hizo con gozo, puesto delante de él el sufrimiento de la cruz. La benignidad no es solamente cuando tú tienes en abundancia, a veces también por hacer el bien a los demás, a veces te vas a sacrificar a ti mismo. Por eso es fruto del Espíritu Santo. Consideremos a Cristo en nuestras vidas. Procura ser benigno para con tus hermanos. Procura incluso el sufrimiento con gozo, así como Cristo. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo voy a hacer eso? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Disfrutas procurando lo bueno para tu hermano? Es disfrutar el que tu hermano, el procurar el bien para tu hermano. Es que tú seas parte en esa bondad para con tu hermano. ¿Sí estamos participando en esto, hermano? Tenemos esas virtudes de los creyentes. Iglesia Jericó practica estas virtudes. La tercera virtud de la cual nos habla es de humildad. Y es una virtud producida al compararse con Jesucristo. Virtud producida por el Espíritu Santo, alineando el comportamiento, evitando que uno se exalte a sí mismo, pues sabe que hay uno más grande que él, que es Jesucristo, y es quien tiene que ser anunciado por encima de nosotros. Cuando tienes algunas virtudes ahí, algunos talentos, oye, que te dicen que eres muy bueno para algo, que tu nombre no sea el que aparezca ahí, sino que sea el nombre de Jesucristo. Para esto fuimos hechos. Un escritor, C.S. Lewis, dice: tú vas a conocer a un hombre humilde, no cuando hable cosas bajas de sí mismo, sino cuando no habla tanto de sí mismo.
ahí se muestra la humildad, porque no tiene tiempo para estar hablando de cuán bueno es Él, ni para estarse diciendo cuán malo es Él, sino que ni siquiera se toma en cuenta, y el único que tiene que ser tomado en cuenta es nuestro Señor Jesucristo. La persona humilde es aquella persona que no vive centrado en sí mismo y que no vive esperando que todos los que viven con Él, todos los que conviven con Él, giren alrededor de Él. No hay tiempo para eso. Más bien es procurar el bien del otro, más bien es ser misericordioso para con el otro. Y cuando estudiamos Filipenses 2 nos habla de esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Tú estimas superior al hermano que está al lado tuyo, superior a ti mismo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir de humildad que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y una vez más, esta virtud del cristiano se hace realidad cuando tú ves la humildad de nuestro Señor Jesucristo. No te queda más que ser humilde. Otra virtud de carácter aquí del cristiano es la mansedumbre. Y esta mansedumbre es producida por el Espíritu Santo y no por la naturaleza humana. Al hablar de mansedumbre no estamos hablando de debilidad, no estamos hablando de cobardía, mucho menos, ni a veces se tacha mal, siempre se tacha, es un cobarde porque es manso. Pues no. Algún escritor, un pastor, John MacArthur, nos habla y nos dice que es poder bajo control. Poder bajo control. Tienes el poder de hacer daño a tu hermano, pero no lo haces. Más bien lo controlas y lo evitas. Tienes el poder de pasar por encima de alguien y no lo haces. Más bien estás por debajo. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Cristo, cuando iba a la cruz, ¿tenía el poder de bajarse de ahí y de acabar con todos? Sí lo tenía. ¿Y por qué no lo hizo? Había un espíritu de mansedumbre por el objetivo que había que cumplir. Pero no fue recio, sino fue manso. Así tenemos que ser nosotros, poder bajo control. Es que yo tengo un carácter bien fuerte. No es que tengas un carácter fuerte, es que no hay mansedumbre. ¿Qué con aquellos que fácil pierden el control? Igual un espíritu de mansedumbre. ¿Qué pasa cuando nos han lastimado, nos han dañado? Te han dado un golpe. La reacción humana es dar otro golpe. La reacción del cristiano debe ser de mansedumbre, no de provocar a esto. Hermano, pues ojo por ojo y diente por diente, la Biblia lo dice. Pues no. La virtud del nuevo creyente es de mansedumbre. Me hizo, yo le hago, no. Pues me va a conocer, pues no. Tristemente, ¿por qué hablamos de que es la preeminencia de Cristo en el compañerismo? Porque tristemente estas acciones pasan dentro de las iglesias. Somos gente que esperamos ser pura gente que cree en Cristo, que han resucitado con Cristo, pero se demandan estas virtudes de cada creyente. Analicemos nuestras vidas de mansedumbre dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Salvador Jesucristo, como ya lo mencionamos. Y Mateo 11 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que necesito sacar esto coraje que traigo aquí adentro. Sácalo de rodillas en oración. ¿Hay fruto de mansedumbre en tu vida? Otra virtud es la paciencia. Es la paciencia. Una verdadera paciencia. Y esta paciencia de la cual habla este pasaje es una resistencia para vengar los males. Y va junto con pegado con mansedumbre. Paciencia
esta paciencia que viene aquí es una resistencia tuya, resistencia producida por el Espíritu Santo para vengar los males. Esperar suficiente tiempo antes que expresar enojo. Esto evita el uso prematuro de la fuerza sobre alguien, de una ira inapropiada, ira de la cual nos habló versículos antes que había que despojarnos. Es que cuando me ofenden soy un hombre de poca paciencia. No eres de poca paciencia, no tienes paciencia. Fruto del Espíritu Santo, según Gálatas. Las ofensas, hermanos, que nos pudieran hacer son miserables y son pequeñas cuando las comparamos con las ofensas que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo. Pues así me van a hacer menso siempre. Hermano, es lo que pide la Biblia y no es menso, es manso. Es que siempre miremos a la cruz de Cristo, miremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y entonces las ofensas que te han hecho los demás son insignificantes. Cristo tiene paciencia para con nosotros, pues aún habiendo resucitado con Él, cometemos pecado, Dios es paciente para con nosotros. ¿Cuántas veces tuviste que escuchar el Evangelio? Cristo fue paciente para contigo, no esperando que nadie perezca, sino que procedas al arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces hemos pisoteado el nombre de Dios por insistir en un pecado? Y Cristo tiene paciencia para con nosotros. Esa paciencia, hermanos, tenla bien presente, porque la vas a necesitar. Además de benignidad, de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. El versículo 13 de Colosenses nos dice que es con el fin de soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, y esta carta se está hablando para una iglesia, si alguno tuviera queja contra otro hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, además de virtudes que deben de reflejarse en tu vida, tienes grandes responsabilidades, y es el siguiente punto. Tienes grandes responsabilidades como creyente, responsabilidad como cristiano, responsabilidad con Cristo, responsabilidad dentro de la iglesia, Bautista Jericó. Versículo 12, parte B, dice soportarse unos a otros. Amén. Necesito estas virtudes para soportar a estos hermanitos que están aquí al lado. Tuvimos que ir a analizar esta palabra en específico, qué significaba soportarse unos a otros para entenderla mejor. Y soportarse no es aguantar la insensatez de mi hermano. El soportarse está hablando de meter soporte, de meter el hombro por tu hermano cuando está en esa dificultad. Es ayudar a tu hermano a mantenerse firme. ¿Han visto cuando están construyendo muros de contención? Les ponen una madera y les ponen un tabique así, para que no se venga todo lo que están vaciando. Bueno, esos están soportando para que no se caiga. El soportarse del cual estamos hablando aquí es aguantar a tu hermano, sostenerlo para que él siga manteniendo firme. Y el de abajo tiene que estar con el doble de fuerza que él solo, pero es llamado a esta responsabilidad. Cada creyente dentro de esta iglesia tiene la responsabilidad de mantenerse firme él, pero también de soportar a su hermano. ¿Con qué cosas? Con las virtudes que acabamos de hablar, de entrañable misericordia, cuando tu hermano está en desgracia, cuando está pasando por alguna situación difícil, de ser benigno para con él, de procurar el bien de él, de humildad para con tu hermano, de estimarlo a él por encima de ti, un espíritu de mansedumbre, no devolviendo golpe por golpe, sino más bien de paciencia para con tu hermano, renegando ahí, rezongando, no, de la manera que Cristo lo hizo, con gozo por tu hermano. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Además, hermanos, dentro de esta iglesia no tenemos los mismos gustos. No me imagino si preguntaran, hermanos, ¿ahora de qué color pintamos las paredes del templo? Porque saltarían todos los gustos. No, yo lo quiero cafecito, grisecito, pues yo lo quiero rojo y no tenemos los mismos gustos, no pensamos lo mismo. Estamos en el mismo ministerio y andamos batallando entre nosotros porque pensamos diferente. Alguien te va a ofender. Hay unas personas que son más maduras que otras. Alguien va a pecar contra ti. Esa es otra predicación, pero ya la vimos también. ¿Qué pasa cuando alguien peca contra ti? Mateo 18. El caso de hoy es un poquito diferente. Porque es cuando además de ser tu hermano de tu propia iglesia, muy posiblemente te va a dañar y te va a lastimar. Y probablemente no se da cuenta. Si peca contra ti, pues Mateo 18, si te ha dañado y te ha lastimado y no sabes si se ha dado cuenta, Colosenses 3. Nunca se está diciendo que es tarea fácil. Imagínate la persona con la que mejor te llevas dentro de esta iglesia. El grupo de amigos con lo que tú te relacionas dentro de esta iglesia, o hermanos en Cristo. Pero y luego que esas personas que son tan cercanas a ti te lastimen y te dañen, que te quedes solo. ¿Cuál debe ser tu actitud para con ellos? ¿No es cierto que tiene que ser como la de Cristo? ¿No tienes que andar peleando? ¿Qué fue lo que hizo que Cristo hiciera todas estas cosas? Pues Él también fue humano. No es nada más que su gran amor con que nos amó. Y este versículo también lo menciona, y lo quiero respaldar con Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Si tú estás pasando por alguna situación de esta en esta iglesia, es para mostrar la gloria de Cristo en ti. Es para mostrar el carácter de Cristo en ti. Para mostrar ese amor con el que Cristo te amó. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es que así los amo yo, es mi forma de amar. Pues te mata el gallo este versículo donde dice como Cristo nos amó. Versículo 14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Cristo que está dentro de cada miembro, que está dentro de cada creyente, el Espíritu Santo, debe de ser mostrado por estas virtudes y por estas responsabilidades. Seguramente vas a fallar en alguna. No digo que el que no la tenga ya es un pecador y no salvo, no. Lo que estamos diciendo es que si no la tienes, para eso tienes que estar orando y tienes que estar en la palabra de Dios, dice el versículo siguiente, para procurar estas cosas. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, preocúpate. Si a ti te encanta estar en el pecado, te encanta ser así, entonces preocúpate. Y es bien difícil porque te estás dañando tú, vas a la perdición y estás dañando a la iglesia.
Estás dentro de la iglesia y estás dañando a personas que sí quieren ser así. Estás dañando a personas de entrañable misericordia, estás dañando a personas buenas. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿A qué se refiere con la paz de Dios? Es que yo estoy bien en paz y con eso tengo. No, la paz de la cual está hablando aquí es atad aquello que está quebrado, y se refiere a las relaciones entre los hermanos. La paz con Dios, la paz también con tus hermanos, pues dice atad aquello que está quebrado. Y aunque en el Nuevo Testamento se ha hablado de esta palabra, habla con efectivamente la paz que hay entre Dios con el nuevo creyente, también se aplica a esta paz al estar correcto para con Dios. Pero si leemos el contexto de este pasaje, está hablando de la tercera opción, que es atad aquello que estaba quebrado. Y si estamos en un contexto de compañerismo cristiano, seguramente es esta tercera opción. No está hablando de lo que tú sientes, de lo que tú pudieras sentir, de lo que tu corazón pudiera sentir, de creer que es correcto. No es lo que tú crees que es correcto, sino es lo correcto, lo que la Biblia dice. Versículo 16, y es el siguiente punto, el motor de la nueva identidad. ¿Qué es lo que te va a mover a cumplir estas cosas? Es lo que hablamos ahorita, la palabra de Cristo. Y viene este conocido pasaje que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora entiendes por qué tiene que morar en abundancia. Porque si tu vida no está abundante de la palabra de Dios, cuando tu hermano te suelte una palabrota, se la vas a regresar. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. Debe de predominar en nosotros. Debe de vivir, debe de estar viva. Influir en nosotros, influir en nuestro carácter para poder sostener a mi hermano. Bíblicamente enseñar a mi hermano. Bíblicamente exhortar a mi hermano. Y bíblicamente perdonar a mi hermano también. Por eso dice que es en toda sabiduría. Pues la sabiduría de la palabra de Dios nos dará el conocimiento, nos dará la práctica de cómo actuar frente a esa situación. Cuando sucede la falta de respeto, la ofensa dentro de los cristianos, es así. O sea, es que se me salió. Pues ese te salió, es de la abundancia que hay en ti. Por eso dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. Dice el versículo 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Una responsabilidad que nos lleva este motor es a enseñar a los hermanos, es de exhortar a los hermanos. ¿Qué es esto de exhortar? No es estrictamente regañar o castigar, más bien es razonar con tu hermano, instarle a elegir lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Sino a instar a elegir lo que Dios manda, lo que Dios manda. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia de las Américas dice, amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Amonestándoos unos a otros con salmos, amonestarnos unos a otros con himnos, con cantos espirituales. Y esta iglesia se está esforzando para que haya canciones que edifiquen la vida de cada creyente, que transformen la vida de cada creyente. Se está esmerando en que las letras de las canciones estén dentro de la misma Biblia y que produzcan fruto en la vida de cada persona. Imagínense, amonestándoos con salmos, con himnos. Desde que tú estás en el momento de la alabanza ya te están dando con todo si estás en pecado. Nos anima a enseñarnos también con cantos. Y el siguiente punto, que es el versículo 17, es el objetivo de la nueva identidad
versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, enseñanza, exhortación, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, si estamos hablando del contexto, que tienes que perdonar, que tienes que exhortar, que tienes que animar, que tienes que soportar, todas estas cosas, sea de palabra o de hecho, sea enseñanza, exhortación, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No con el propósito de tomar ventaja de tu hermano. No, pues aquí nada más mis chicharrones truenan y yo soy el bueno y aquí me tienen que hacer caso a mí. No, no. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El objetivo de esta identidad es cumplir con las responsabilidades que cada persona, cada creyente tiene. Cumplirlas, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, hacerlo para la gloria absoluta de Dios, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo encaja esto con el tema principal de Colosenses? Cristo tiene la preeminencia por todas las cosas. Eso es seguro y eso no lo cambia nada. Pero la preeminencia de Cristo en tu vida se cumple y es objetiva cuando tú cumples con estas responsabilidades y con estas virtudes. Y que cuando un hermano ahí te lastima, no te volteas y te vas, sino que lo perdonas. ¿Es fácil? No. Pero en todo el capítulo no dice que es fácil, y en todo el libro. Pero nos anima. El nuevo hombre vive su vida, toda su vida para Jesús. Y cuando viniste a Cristo, entregaste tu vida para Él. En estos versículos Él te dice quién eres. Si has puesto tu vida al servicio de Él, te dice quién eres, qué privilegios tienes, pero también te dice qué responsabilidades. Es posible que aquí haya personas que no están dentro de, que no tienen esta identidad. ¿Te das cuenta que tú no estás viviendo para Cristo? Y Cristo lo que te llama en esta mañana es a traer tu vida a Él, a que te arrepientas de tus pecados y que vivas para Él. Y todos aquellos que ya han puesto su fe en Cristo, pero no están viviendo para Dios, los llama al arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento y si no hay este fruto del Espíritu, es de cuidado en nuestras vidas. Como conclusión, por cuanto Dios me ha escogido, Dios me ha santificado, me ha amado y me ha llamado a su cuerpo, yo debo mostrar sus virtudes consecuentes, soportando y perdonando a mis hermanos de la manera que Cristo lo hace. Hermanos, los invito a practicar estas virtudes y responsabilidades hoy con mis hermanos en esta iglesia, con la persona que tienes al lado, enfrente. Bueno, 2 filas adelante porque no te llevas bien con él. Vamos a orar.